Buenos días, profesor. Mi nombre es Wilmar Jair Páez Espinosa y este es mi trabajo sobre el libro de Springer, Estadística, que me trata sobre la introducción y marco número 1, que iniciamos hablando sobre la estadística. La estadística es una colección de métodos que nos ayudan a describir, resumir, interpretar y analizar datos, sacar conclusiones de los datos y vital de la investigación, la administración y las empresas. La estadística nos permite hacer un breve análisis o un extensivo análisis de todo lo que genera la empresa y todas las variables estadísticas y lo que se quiere saber más a fondo de la empresa para que haya una explicación mucho mejor o de cualquier otra cosa, no solo la empresa. Así se utiliza la estadística mayormente y tiene que ver con la estadística para medir sobre todo variables, poblaciones, muestras, etc. La estadística tiene más que ver con analizar datos obtenidos para generar una mejor conciencia del momento y de la población o variación o la muestra que se quiera tomar y adaptar y pasarlo a cada uno de los ámbitos, digamos, gráficas u otras, para que se pueda guiar mejor la empresa por un camino, o todos estos análisis para que haya un mejor entendimiento y sea más breve el entendimiento o la explicación de dichos análisis que acabamos de tomar para analizarlos. En la estadística está la población, muestras y observaciones. Primero que todo, la población se refiere al universo conjunto de toda la totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios. Y una muestra es una parte o un subconjunto de elementos que muestran, puede ser de la población o de otra cosa. Una muestra puede ser un pedazo de la población o un pedazo de cualquier cosa para analizarlo. Y la observación tiene que ver con el registro de forma sistemática de patrones conductuales de personas, objetos o sucesos a fin de tener más información sobre el fenómeno que se está tratando o el interés específico que se está dando a conocer, debido a cada uno de los análisis que se han tomado. Por ejemplo, un ejemplo sobre población, muestra y observación puede ser: tenemos un pueblo completamente, algunas partes están devastadas por el hambre, la violencia u otros factores que lo hacen nefasto. Entonces, la población sería todo el pueblo. Tipo de muestra sería sacar una muestra de mujeres, hombres y niños para mirar las condiciones en las que viven y así hacer un breve resumen sobre todo el pueblo. En vez de hacer el análisis de todo el pueblo, solo sacamos una pequeña muestra para así obtener una mayor información. Luego, la observación es fijar y observar el análisis sacado para determinar las condiciones en las que viven y realizar nuestro análisis completo para así tener un mejor suceso y obtención de la información que nos estaban dando sobre este dicho pueblo o esta dicha población. También nos obtenemos la variable estadística, que la variable estadística es una caracterización que puede fluctuar, cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores de los cuales pueden medirse y observarlas. O sea, una variable es como la muestra tomada y sacar un dicho porcentaje para así realizar la variable, que es como la podemos ver en el ejemplo que les voy a decir. Por ejemplo, una variable estadística puede ser con gaseosas. Las gaseosas hay sabor manzana, naranja, festival, negra, cualquiera.
Y el tamaño de las gaseosas puede ser 0.5 litros, 1.5 litros, 2.5 litros, 3 litros. Y ahí es donde se establece la variable estadística de cada una de estas muestras de gaseosas. También están cuyas variables son continuas y discretas. Continuas son las que un número puede que varíe o siga. Y discretas son las que son un número en específico que tienen en su ejemplo un número especial o que no se puede seguir avanzando y es muy específico. En cambio, continua es más abierta a más cosas. Por ejemplo, la variable discreta puede ser el número de hijos que tiene una familia, el número de zapatos que tiene esta familia, el número de casas que puede tener esta familia. Y ya continua sería, por ejemplo, el tiempo de descarga de un archivo, tiempo requerido para desarrollar un trabajo, la distancia que es recorrida, por ejemplo, desde un lugar hacia otro, etc. Podemos continuar con datos agrupados. Los datos agrupados son muestras o ejemplos o tomas de un porcentaje de algo que se agrupa para hacer como un breve resumen de todo el trabajo que se está reaccionando o diseñando, y eso es un dato agrupado, que toman cada uno de los datos de este ejemplo o de este ensamble y lo unen para que quede más resumido y mejor redactado y hecho. Digamos, un ejemplo de datos agrupados podría ser el número de estudiantes que hay en el colegio y cuántos hay con estatura de 1 metro a 2 metros, de 1 metro a 1 metro 30, de 1 metro a 1,50. Se pueden dividir entre mujeres y hombres y cuántos estudiantes hay de cada una de esos intervalos de edades y intervalos de crecimiento y de estatura. La recopilación de datos son los datos analizados que se unen y se observan para dar un análisis total de lo que se estaba analizando, de todo el procedimiento y el ejemplo o la variable o la población o la muestra que se estaba dando a conocer. Un conjunto de datos son, digamos, yo tengo una granja y tengo varias especies de animales. Puedo tener cerdos, vacas, chivos. En un estanque puedo tener peces, puedo tener perros, puedo tener conejos. Entonces tengo que sacar un número de cada uno de las especies o en total para mirar cuántos animales tengo. Pero si lo quiero hacer más intenso, podría tomar en específico cada especie animal, cuántos ejemplares hay, y ahí comenzaría a hacer las variables, las muestras, los análisis estadísticos que yo necesite sacar para crear mi problema plantado y solucionármelo yo mismo por medio de estas variables estadísticas. Y ya concluyendo con todo esto, nos dimos cuenta que tenemos variables, poblaciones, muestras, tipos de conjuntos, datos agrupados, hay variables discretas y continuas, y todo esto tiene que ver en el ámbito de la estadística para poder realizar unos mejores experimentos o que nos ayude a sacar porcentajes y a tener un mejor desempeño en lo que queramos hacer, ya que puede ser en nuestra empresa, colegio, universidad, granja, etc. Por ejemplo, con la estadística sirve para muchísimas cosas porque de esto sacamos los datos que pueden ayudarnos a no equivocarnos en ningunos números, en ninguna empresa, en ningún tema de variable ni análisis. Y con esto es mucho más fácil para realizar los procedimientos y no tener que realizar unos procedimientos muchísimo más largos que utilizaban antes, porque gracias a la estadística podemos tener todo esto mucho más fácil y datos más precisos para poder tener un análisis exacto o unas pruebas exactas de lo que queremos hacer con todo este tema de la estadística.
Y de esto trató más que todo la estadística, ya que toda o la mayoría de parte de la estadística tiene que ver con todo esto, de sacar datos, de agruparlos, de realizar experimentos u otras cosas. Debido a los ejemplos que les dije, ya que así es lo más común que utilizamos para poder hacer todo esto de la estadística. Muchas gracias.